Bueno, antes de comenzar la clase como tal, les quiero comentar que esta es la semana académica de veterinaria. Entonces, ustedes pueden asistir, todo bien, no hay problema, pero yo voy a seguir dando las clases. Entonces, la ventaja aquí con nosotros es que pues la clase está grabada, pues la pueden ver después. La desventaja es que tardo mucho en subirlas. Eh, pero pues igual, o sea, si tenemos examen de carbohidratos sería hasta la siguiente semana, entonces por esa parte no hay problema. Pero por lo de los apuntes, pues les voy a estar dando chance toda la semana literal para que lo suban. Es decir, que todos los apuntes de esta semana los van a poder subir hasta el domingo. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la clase. La clase pasada estábamos hablando sobre las características principales de los carbohidratos, cómo eran, cómo están presentes en el cuerpo, y cómo los clasificábamos, que habíamos dicho que era si son aldosas o cetosas debido al grupo funcional que tienen. Eh, También los clasificamos por el número de carbonos que tienen en su cadena de o en su esqueleto carbonado, como le decimos, que pueden ser a partir de 3 carbonos. Y por último, por el número de unidades que tienen los carbohidratos. Porque en el cuerpo, cuando se sintetizan carbohidratos, principalmente se hacen por unidades. Eh, y lo vemos de pentosas, hexosas, principalmente esas. En el cuerpo animal, esas son las principales que tenemos. Y bueno, ¿qué características físico-químicas tienen los carbohidratos presentes aquí en el cuerpo animal? Pues ya sabemos que son compuestos orgánicos, es el principal componente orgánico hablando de abundancia en los animales. Y estos tienen ciertas propiedades, hay una gran variedad de carbohidratos y pues hay una gran variedad de propiedades físico-químicas, pero las podemos resumir en estas que estamos viendo aquí. Primero que nada son solubles en agua, es decir, que se pueden mezclar con el agua. Si ustedes agarran el azúcar, lo revuelven, el azúcar se va a disolver completamente. Dice que tienen capacidad de formación de enlaces hidrógeno. Esto le permite también tener una gran interacción. Es lo mismo, ¿no? Tener una gran interacción con el agua. Y como nosotros estamos compuestos principalmente por agua, pues es más fácil, por ejemplo, que se transporten los carbohidratos, que estén presentes en sangre, y pues que lleguen a todas las partes de nuestro cuerpo. Luego dice, hay algunos carbohidratos que tienen poder reductor y otros que tienen poder oxidativo. O sea, unos van a poder aceptar electrones y otros van a poder donar electrones. Y esta parte de aquí, que dice polimerización para formar polisacáridos, se refiere a que podemos tomar pequeñas unidades de carbohidratos y hacerlas grandes, lo que permite, por ejemplo, generar estructuras o esqueletos, como en el caso de los insectos, cuyo esqueleto o la forma, pues en el caso de ellos no es mineral óseo, por ejemplo, como los mamíferos, o como los vertebrados, perdón. En el caso de los insectos principalmente, pues, o los artrópodos, tienen un esqueleto formado principalmente por carbohidratos. Esta parte de aquí, isomería, es como un poquito complicado de explicar, pero básicamente los carbohidratos tienen una propiedad isómera que hay como el carbohidrato normal y está su versión como espejo, o sea, como las manos, hagan de cuenta. O sea, que son iguales, pero como como de reflejo o en espejo. Y eso permite que se generen como diferentes estructuras también. No lo vamos a estudiar mucho, pero pues es una característica que tienen, que formamos o que se sintetiza en la versión principal o la versión matriz, por así decirlo, del carbohidrato, y se sintetiza también su isómero funcional, que se refiere pues a su espejo, por así decirlo, o sea, es como su versión invertida.
Dice que también son moléculas polares, es decir, que tienen una carga positiva y una carga negativa, y esto nos los da principalmente el grupo hidroxilo. Acuérdense que estas moléculas son polihidroxiacetona o aldehído, y el polihidroxi se refiere a poli es de mucho, hidroxi pues del grupo hidroxilo. Son moléculas con gran cantidad de moléculas hidroxilo. Y en soluciones acuosas los vamos a ver en su estructura cíclica, es decir, que tienen, tienen forma de anillo, como lo habíamos estado viendo en estos de acá. O sea, tienen forma de anillo o son cerrados. Esta es en su versión cíclica. Y por último, pues que se tienen, utilizamos a los carbohidratos para su degradación mediante reacciones de hidrólisis para el metabolismo. Es decir, principalmente son estas moléculas las que degradamos para generar energía. Vamos a ir tocando una a una y pues, nos vamos a ir un poquito rápido. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Tiene alguna otra función aparte de generar energía? Sí, estructura. Bueno, hay más, ¿no? O sea, hay carbohidratos, por ejemplo, que cuando se sintetizan permiten que la sangre no se coagule, por ejemplo, o que se coagule. Pero ahí hablaríamos de moléculas como más específicas, pero tienen su base de carbohidratos. Bueno, eh, cuando hablamos de que son solubles en agua, pues básicamente la presencia del grupo hidroxilo permite que haya una diferencia de cargas, carga positiva, carga negativa en diferentes polos, y nos permite pues que se pueda disolver en el agua. De hecho tenemos carbohidratos o tenemos azúcar. Cuando dicen medimos el azúcar en sangre es porque es muy fácil que se disuelva en el agua de nuestro cuerpo. Entonces, eh, pues ahí está presente. Y a esto nos referimos con la propiedad de solubilidad. Luego dice que tienen capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno se refiere a que generan conexiones a través de cargas. Acuérdense que los polos opuestos se atraen. Aquí, esta de aquí es una molécula del agua y el oxígeno nos está dando una carga negativa. Bueno, todos estos son puentes de hidrógeno, pero perdón, todas estas son moléculas del agua, pero lo que estamos viendo aquí es un puente de hidrógeno, donde vemos que cargas positivas con cargas negativas se atraen y generan como conexiones, generan enlaces. Esta también se pueden formar gracias al grupo hidroxilo presente en los carbohidratos, entonces por eso es soluble básicamente el agua, debido a los grupos hidroxilos. ¿Dudas con esto? Bueno, luego dice que tienen poder reductor. Esto creo que lo van a realizar o si es que ya no lo realizaron en su laboratorio. Dice que algunos carbohidratos, principalmente los monosacáridos, tienen capacidad de actuar como agentes reductores, es decir, que aceptan electrones. Y dice que esta propiedad es importante en reacciones químicas y en pruebas bioquímicas que detectan la presencia de azúcar. Generalmente lo que se hace, por ejemplo, para medir niveles de azúcar, es se mide ese poder reductor que tienen. Si hay poder reductor, pues podemos ver, eh, podemos cuantificar la presencia de azúcar. Existen diferentes reactivos que cambian de color debido a la reacción química que se genera por este poder reductor y nos permite detectar si tenemos glucosa, por ejemplo, si tenemos sucrosa, sacarosa o si tenemos fructosa. Pues esto demuestra, por ejemplo, en este test de Benedict, se demuestra que hay diferentes tipos de monosacáridos y lo podemos como diferenciar gracias a la reacción química que se genera. Pues esto a lo mejor y lo profundizan más en laboratorio. No sé si ya hicieron la práctica. Sí, es donde cambian los colores dependiendo del tipo de
Ujú. de ácido, eh, reactivo y carbohidrato, ¿no? Sí, dependiendo del tipo de carbohidrato. Y sí, como menciona Mario, ¿eres? Sí, Ok. Se utilizan diferentes reactivos como ácidos porque lo que se mide en el poder reductor es el cambio de potencial de hidrógeno, es decir, el cambio de pH. Y eso genera el cambio de coloración. Dime, Dora, profe, ¿no tenemos que estar en la inauguración? Pues de tener, no. Pero sí pueden ir. La clase va a quedar grabada. Les comentaba que van a tener oportunidad de subir los apuntes de esta semana hasta el domingo para que puedan asistir a los eventos en dado caso que quieran. Bueno, en el caso de la polimerización, les comentaba que básicamente se refiere a que se pueden unir diferentes unidades y al mismo tiempo que se unen por enlaces covalentes, a lo que les decimos enlaces glucosídicos, es decir, los enlaces covalentes o glucosídicos serían estos que estamos viendo aquí, que continúan como en color verde, pero al mismo tiempo, gracias a los puentes de hidrógeno que se generan con otras unidades, se pueden mantener estructuras empalmadas, lo que genera pues estructuras todavía más completas y es lo que vemos por ejemplo a nivel de plantas. Si ustedes agarran un pedazo de palo, un tronco, pues básicamente son puros polisacáridos unidos molecularmente de esta manera. Nosotros también hacemos eso, o sea, nosotros los mamíferos, animales, pero la manera en que se acomodan nuestras moléculas no son tan rígidas, son como más en espiral. Les voy a enseñar la imagen para que esté aquí. Fíjense cómo nosotros es como un poquito más en espiral, lo que no es tan rígido, no es tan sólido, no es nuestra manera de almacenar los polisacáridos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en músculo o en hígado. Pero en las algas, en las plantas, fíjense como si es como un poquito más simétrico, o en el caso de los artrópodos. Pero bueno, entonces la polimerización básicamente se refiere a la unión de diferentes unidades, a lo que le decimos polisacáridos. Y esta característica nos permite almacenar energía, como el glucógeno en los animales, el almidón en las plantas, o formar estructuras como la celulosa o la quitina en los insectos. ¿Dudas con esto? Luego tenemos la isomería. Esto básicamente, cuando hablamos de isómeros, nos referimos a como una versión similar, por así decirlo. Una versión, pues sí, similar, vamos a dejarlo así. En este caso nos estamos refiriendo a isómeros que son como en su versión espejo. Fíjense, aquí están. Tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. Y la única diferencia es que el grupo OH en la D-glucosa está a la izquierda y luego en esta está la... O sea, están como volteados. Voy a decir el grupo OH, pero todos estos son grupos OH. Esto, por ejemplo, si lo vemos en su cadena lineal y si lo vemos en su versión, por ejemplo, en anillo o aromático, también le decimos. Fíjense cómo este grupo hidroxilo, que le decimos glucosa alfa, está hacia abajo y en la glucosa beta, el mismo hidroxilo está hacia arriba. O sea, simplemente es la misma molécula, pero un cambio mínimo. Este tipo de cambios o isómeros permite que se generen diferentes acomodos en la estructura de la polimerización. Es decir, ay, no me equivoqué. Es decir, esto. O sea, dependiendo cómo se acomoden el isómero, podemos tener estructuras en línea recta o podemos tener estructuras en espiral, como se los mencionaba ahorita. Y pues aquí les comento que hay como diferentes formas de isómeros. Tenemos a los estereoisómeros basados en la posición del grupo hidroxilo del carbono simétrico o el carbono anomérico que dice que es exclusiva de los carbohidratos que son cíclicos, los de la derecha que están viendo. Pero igual, no vamos a profundizar mucho en esto, pero se los platico para que sepan que existe. ¿Dudas con esto? Bueno, esto también para que vean que
cambios a nivel molecular de cualquier cosita, pues puede representar un cambio estructural a nivel macroscópico. Eh, por eso también decimos que el universo, la naturaleza es demasiado perfecta. Pero bueno, seguimos. ¿Dudas con esto? Em, Aquí pues la importancia un poquito de esto de los isómeros. De- Aquí como lo comenta, determina cómo va a interactuar con otras moléculas del organismo. Básicamente, de qué lado va a dejar la carga positiva o negativa. Y esto lo comento porque dependiendo de dónde quede la carga positiva o negativa, es donde va a poder interactuar con el agua, por así decirlo. O sea, dónde va a quedar el polo. Entonces permite generar diferentes estructuras. Para eso es la isomería. ¿Dudas, comentarios con esto? Y también, por ejemplo, si se acuerdan sobre que hablábamos que las células se comunican a través de oligosacáridos, es decir, pues de varias unidades de carbohidratos unidos en la membrana, también estos pequeños cambios pues significan diferentes cosas a nivel de comunicación celular. Entonces para eso sirven los isómeros también. ¿Dudas, comentarios, quejas? Bueno, si hablamos de polaridad, aquí también tienen mucho, aparte del grupo hidroxilo, también tiene mucho que ver la presencia del grupo funcional que tiene el carbohidrato. O sea, si es una aldosa o si es una cetosa, pues la diferencia de polos o la diferencia de cargas va a estar posicionado en diferentes partes de la molécula. Entonces, pues le va a permitir interactuar de diferente forma con las otras moléculas, principalmente enfocados con el agua. Y si se fijan aquí los carbohidratos tienen mucho enfoque con el agua porque pues acuérdense que los seres vivos estamos compuestos por gran parte de agua. Entonces la manera en que se estudian las moléculas es principalmente con su relación con el agua. Y esto ya lo habíamos comentado cuando hablamos de estructuras cíclicas, es que tienen una estructura así cerrada, también le decimos estructura aromática. Eh, Y pues nomás esto que podemos tener a los carbohidratos en su versión cíclica y es la versión más presente en el organismo animal. Casi no están en sus versiones lineales, principalmente las encontramos así. Y aquí estamos viendo dos hexosas, es decir, dos carbohidratos de 6 carbonos, que es la glucosa, la galactosa, y una pentosa, es decir, un carbohidrato de 5 carbonos. ¿Dudas con esto? Me voy un poquito rápido porque siento yo que esto... bueno, le quiero dar más peso a otras partes de los carbohidratos, pero si tienen dudas o sienten que voy muy rápido, me dicen. Bueno, eh, nosotros utilizamos, y ya lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Utilizamos principalmente los carbohidratos como para generar energía. Y esto es porque así como almacenamos energía en forma de carbohidratos, es más fácil cuando nosotros consumamos para alimento, pues tomar ese almacén de energía que lo vemos muy presente pues en- aquí pues está como alimentos ricos en carbohidratos que son las leguminosas, casi todo lo que es de origen vegetal. Bueno, no, porque si hablamos de origen vegetal hablaríamos principalmente de fibra, pero pues los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos casi siempre lo consumimos en su versión de almidón. Entonces el almidón es un polisacárido que se ve así. Entonces cuando hacemos la digestión o cuando comemos estos alimentos, lo que hacemos es cortar los enlaces covalentes por unidad y los dejamos así en su versión de monosacárido. Y estos son más fácil que se diluyan en agua, que se transporten en sangre y como son muy pequeñitos es muchísimo más fácil que las células lo absorban. Y pues así es como
Y ya estas versión monoméricas, ya dentro de las células es más fácil que se metabolicen y que se conviertan a ATP. Entonces, esto es como el enfoque principal de la bioquímica de los carbohidratos. Vamos a empezar a hablar sobre el metabolismo de estos. Pero eso yo creo que vamos a empezar a verlo el miércoles. Hasta ahorita, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, en cuanto a las funciones, esto ya se los platiqué. Pero bueno, ¿para qué usamos los carbohidratos dentro del organismo animal? Primero que nada, obtener energía en forma de ATP, función estructural, como en el caso de los artrópodos, reconocimiento celular, esto ya lo habíamos comentado como comunicación celular. También hay un tipo de respuesta inmunológica porque en realidad estos dos están de la mano. O sea, las células, para mencionar ellas que están enfermas, que tienen un virus adentro, que hay alguna mutación en el ADN, lo explican o lo representan a través de estos carbohidratos. Entonces, por respuesta inmunológica, pues también se liberan estos. O también liberan o secretan estos carbohidratos que sirven como mensajeros químicos, se dice. Entonces, y estos mensajeros químicos pues tienen un efecto importante en la inmunología. Y por último, tenemos que también ayudan a la regulación metabólica de los organismos. Esto está de la mano con la obtención de energía y cómo se vaya a almacenar. Entonces, dependiendo de qué tanta capacidad tengamos de almacenar o qué tanta capacidad tengamos de degradar este almacén de energía, pues también permite regular nuestro metabolismo. ¿Dudas con esto? Aquí en la imagen de abajo les estoy poniendo, por ejemplo, cómo es un tipo de comunicación celular. Estos receptores pueden ser una combinación de carbohidratos con proteínas y estas bolitas que dicen aquí como parácrinos sirven como mensajeros químicos también. Entonces, ya sea que la comunicación celular pueda ser a través de expresar carbohidratos en su membrana o de liberarlos como lo estamos viendo en la imagen. ¿Dudas con esto? Ok. Y ahora sí, ya vamos a empezar a enfocarnos en cómo es que obtenemos energía. Eh, ya más o menos yo creo que ya tienen un poquito de idea, eh, pero eh, básicamente la glucosa nos permite que sea una molécula muy eficiente para generar energía. Y hablando de energía, hablamos de ATP. Esto entran a varias rutas metabólicas y aquí las están viendo. Entran a la ruta metabólica que se llama glucólisis y luego a un proceso que se llama respiración celular. Esta respiración celular incluye la presencia de oxígeno. Entonces, cuando nuestras células, por así decirlo, cada vez que respiramos, entran a este proceso, que aquí no se alcanza a ver, estoy aquí, pero son tres rutas metabólicas diferentes. Está la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria o también le decimos fosforilación oxidativa y cadena de electrones. Entonces son varias rutas metabólicas que se obtienen a partir de una sola molécula de glucosa. Hagan de cuenta que todos estos átomos de aquí se exprimen para generar la mayor cantidad de energía, ATP. Esta es la versión, esta de aquí, la glucólisis, donde dice respiración celular, es la forma más eficiente que tiene la naturaleza para generar energía a partir de la molécula de glucosa. Pero también podemos generar energía sin oxígeno. No sé si alcancen a apreciar, ¿no? Pero se puede trabajar con oxígeno, que es lo que dice aquí, se supone. Y a partir de una sola molécula de glucosa podemos generar 36 ATP, más o menos. Varía 32, 34, 36.
pero pues arriba de 30. Pero si no tenemos oxígeno se pueden generar dos moléculas de ATP y este proceso se le llama fermentación. Las rutas metabólicas de fermentación no las tenemos tan activas los mamíferos, porque los mamíferos somos organismos vivos muy complejos que necesitamos mucha energía para funcionar, ¿no? Tal cual. Quienes generan la fermentación principalmente son las levaduras o los hongos, por así decirlo, y las bacterias, cuyo metabolismo está un poquito más apagado y que son los que son capaces de vivir sin oxígeno principalmente. Entonces, aunque nosotros, los mamíferos, los animales, sí tengamos rutas metabólicas fermentativas, no podemos vivir mucho tiempo sin oxígeno. O sea, porque no, estos dos ATP que generamos de una molécula de glucosa, pues no nos alcanza para nada. Y bueno, el enfoque de oxidar a la glucosa es de meterlo a varias rutas metabólicas en presencia de oxígeno y pues generar la mayor cantidad de ATP. Y esta nos va a permitir que nuestras células funcionen. Ay, que nuestras células funcionen eh, y todas las funciones corporales que nos permiten, porque nosotros necesitamos energía para vivir. Y esa energía incluye desde cualquier tipo de movimiento, o sea, adentro de ustedes, pulmones, hay muchos músculos que a lo mejor ustedes no se imaginan que hay músculos por ahí. Eh, pero pues nuestro cuerpo siempre está en constante movimiento e incluso la función cerebral. El hecho de que ustedes piensen o que estén conscientes, su cerebro necesita energía. De hecho, siempre que, o bueno, pero pues es común de ver como imágenes o videos donde representan como la función del cerebro y se representa como electricidad, ¿no? O los nervios. Pues es esa energía. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno. Y pues así como generamos energía y como somos eficientes para generar energía, no todo lo gastamos en cuanto lo creamos, sino que también pues lo almacenamos. Y aquí están diferentes versiones de almacenamiento de energía. Tenemos almacén de energía en versión de glicógeno o glucógeno. Aquí pues este autor así lo escribe glicógeno, pero lo van a encontrar más como glucógeno. Que el glucógeno es la manera en que almacenamos la glucosa en los mamíferos. Aquí está esta ratita o ardilla, no sé lo que sea. Y el glucógeno se almacena en el hígado, en las células del hígado. Ahí están. En cambio, por ejemplo, aquí estamos viendo que está comiendo una planta y en la planta básicamente está compuesta por celulosa. La celulosa, fíjense cómo nos están dibujando exactamente igual eh, a la molécula. Son glucosas, pero están como en su versión anomérica o isomérica. O sea, es como que cualquier diferencia. Y esto permite que se almacene de diferente forma. Aquí en el caso de la celulosa, pues permite que se almacene de forma recta y vemos que son fibras, básicamente, fibras si ustedes agarran una planta, van a ver que están como por fibras, o sea, como en líneas alargadas. Y pues básicamente a nivel molecular es esto. Entonces lo que hace este animalito es comer la celulosa y en el caso de estos animales, ellos sí tienen la capacidad de metabolizar la celulosa, porque es un herbívoro. Pero los carnívoros o los omnívoros casi no tenemos la capacidad de metabolizar la fibra. O sea, nosotros nos dicen, come fibra porque permite que haya un mayor movimiento en nuestro intestino y pues que el intestino esté más sano. Pero no lo podemos absorber. Pero los herbívoros, pues sí, ¿no? Están adaptados evolutivamente para tomar la glucosa de las plantas y poderla absorberla. Y a los carnívoros, pues obtenemos la glucosa principalmente de aquí. Bueno,
Lo que sí podemos, por ejemplo, nosotros los omnívoros y algunos carnívoros, podemos metabolizar el almidón, que si se fijan está en una forma en espiral y es un poquito similar al glucógeno. Entonces este sí lo podemos metabolizar. Pero bueno, cada animal o cada ser vivo tiene su manera de almacenar energía y básicamente lo almacenamos, es glucosa en diferentes versiones, acomodado diferente. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces diferentes versiones de almacenarlo. Tenemos glucógeno en el hígado, también lo almacenamos así en músculos eh, y los animales en general. Y en el caso de las plantas lo almacenan en forma de almidón. Y de manera estructural, pues tenemos a la celulosa. Y aquí nos comenta que los almacenes de glucosa o los almacenes de energía los vamos a desgastar, los vamos a gastar cuando nuestros niveles de glucosa en sangre bajen. La glucosa en sangre siempre debe de estar disponible para que las células la puedan utilizar. Si disminuyen mucho nuestros niveles de glucosa, ya sea porque estamos en ayuno, porque hicimos mucho ejercicio, ahí es cuando vamos a empezar a degradar nuestro glucógeno para aumentar nuestros niveles de glucosa en sangre. Pero cuando empecemos a hablar sobre el metabolismo vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Pero dudas, comentarios con esto? Y bueno, yo ya siento que estoy muy repetitivo. Como componentes estructurales, pues es lo mismo. Tenemos polisacáridos, es igual su versión, son hexosas, es decir, glucos, es decir, carbohidratos de 6 carbonos, pero con ciertas diferencias a nivel molecular, que son los isómeros. Entonces tenemos a la quitina, tenemos a la celulosa. Celulosa en plantas, quitina en artrópodos. Y esto pues proporciona estructuras con cierta rigidez y un soporte estructural, un andamio como tal. Y también están presentes en paredes celulares, que aquí no lo comenta como tal. Algunas bacterias también generan estructuras a forma de pared eh, en sus membranas que los hacen más resistentes. O sea, por eso hay bacterias que van a ser más resistentes presentes en el ambiente porque generan como una pared de carbohidratos que les permite como una fortaleza, por así decirlo. Y hay otras que no, o sea, que son como, pues así blanditas, por así decirlo, principalmente compuestas por grasa. Y esas son muchísimo más fáciles de deshacer con un desinfectante, por ejemplo. Bueno, cuando les digo que las células se comunican a través de carbohidratos, es a este nivel. Esto representa, esta es una membrana de la célula, es lo que separa o lo que le da forma a la célula. Y podemos decir que esta parte de aquí arriba es afuera de la célula y esta parte de abajo es adentro de la célula. Y tienen diferentes estructuras, por ejemplo este de aquí puede representar, esta línea aquí puede representar un carbohidrato, perdón, una proteína, y a esta proteína se le unen carbohidratos. O podemos tener a los carbohidratos en su versión sola. También tenemos proteínas aquí todavía más grandes y con sus carbohidratos. Entonces así es como se expresa una célula. Así platica. ¿Dudas con esto? Ah, bueno, a esta estructura se le llama glucocálix. Gluco, pues de glucosa, y cálix, no sé a qué se refiere, cálix. Pero está presente en la membrana de la célula. Entonces, así se comunican o así se identifican. Y por último, creo que es... No, pero bueno. eh, la manera en que se acomoda molecularmente el glucógeno permite también atraer agua o almacenar agua. Entonces, eso lo puedo explicar un poquito mejor con,
con esta imagen de aquí. O sea, acuérdense que estas moléculas son solubles en agua y atraen agua. Entonces, imagínense que en medio de todo esto hay agua, o en estos espacios de aquí hay agua. Entonces también permiten como mantener el agua en ciertos sitios o acumular el agua en ciertos sitios. Hay carbohidratos muchísimo más especializados en como tener muchas moléculas de agua en cierta densidad. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con el glicerol, lo podemos ver con el ácido hialurónico, que están presentes, por ejemplo, en articulaciones que permiten, por ejemplo, en las articulaciones se necesita que esté súper lubricado porque hay mucho movimiento y para que no haya fricción. Entonces, algunos carbohidratos, gracias ay, ¿dónde ando? Aquí. Gracias a su estructura química, pues permiten almacenar agua también, retener agua, como aquí lo menciona. ¿Dudas con esto? Profe, ¿cómo se acabó? O no sé si solo fui yo, pero no entendí la explicación porque no se escuchó. Ah, ok, de lo de reserva de agua. Sí. Les comentaba que por la estructura química de los carbohidratos permite almacenar agua más fácil. Aquí se los voy a dibujar. Por ejemplo, veíamos que está como en su versión en espiral. Hagan de cuenta que así está almacenado el glucógeno. Entonces, permite que en medio se almacene agua. No es su función principal almacenar agua, pero lo permite. En- Aunque hay carbohidratos que nosotros sintetizamos especialmente para almacenar agua, para que las moléculas de agua como muy densas. Y eso lo podemos sintetizar, por ejemplo, les comentaba del ácido hialurónico, que te lo venden mucho, así, pero lo que hace es hidratar básicamente. Y el ácido hialurónico está presente en ciertos tejidos donde necesitamos que esté bien lubricado. Por ejemplo, cuando producimos moco también, el moco son básicamente carbohidratos que cuando tocan el agua, como agarran el agua y lo hacen muy denso. Y pues es para lubricar. En las articulaciones tenemos este tipo de carbohidratos, que las articulaciones se necesita que esté bien lubricado y pues que el líquido que esté presente ahí esté como muy viscoso, por así decirlo. ¿Sí me expliqué? Más o menos. Bueno, Sería como el líquido sinovial a lo que se refiere. ajá, también, sí. Que no nomás va a estar, no nomás tienen presentes carbohidratos, sino otras proteínas. Pero sí. Y por último, en la explicación que les quería comentar es sobre eh, el papel que tienen con la respuesta inmunológica de los carbohidratos. Dice aquí, los antígenos de superficie bacteriana y viral suelen contener carbohidratos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico y desencadenan una respuesta inmunespecífica. Así como nosotros nos comunicamos a través de estos carbohidratos, digamos que las bacterias y los virus también en sus membranas tienen carbohidratos con los que se van a comunicar. Entonces nuestro cuerpo, nuestras células saben, gracias a los carbohidratos presentes en sus membranas o a las proteínas, pueden saber si se trata de una bacteria o si se trata de un, de un virus o de un hongo. Y de hecho, la respuesta inmune que se genera contra un virus, contra una bacteria, contra un hongo, contra un parásito es diferente. Y pues se genera una reacción o una protección inmunológica también diferente. Entonces nos permite que se comuniquen las células entre ellas y nos permiten reconocer a los patógenos. Entonces, ¿cómo nuestras células saben que hay una bacteria ahí? Pues básicamente porque detectan a los carbohidratos.
que también lo pueden conocer como antígenos. Estos antígenos básicamente son o proteínas o carbohidratos o combinación. Por ejemplo, este de aquí es una combinación de una proteína con un carbohidrato y esta de aquí también. Él lo menciona como proteína integral. ¿Dudas con esto? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahora sí, para que se vayan a la inauguración a Médico, gusto. Manden. eh, ya ve que me mandó un correo diciéndome que ya había otro tema de desnutrición, pero en caninos, Ajá. y que si le comprobamos que había, que bioquímicamente eran diferentes, pues nuestro tema, que es desnutrición